Imagina tú y tu esposo planeando juntos la llegada de un hijo, y de repente, él te revela que se va a vivir con su amante, una mujer rica, decidida, que apareció de la nada. Eso fue lo que me pasó. Durante muchos años, mi vida estuvo marcada por una rutina cuidadosamente construida. Nada en ella era por casualidad, nada surgía del impulso. Yo sabía lo que quería, y más aún, sabía con quién quería vivir ese sueño. Lucas. Desde que nos casamos, hablaba con brillo en los ojos sobre el deseo de ser padre. Era el tipo de tema que surgía incluso en las conversaciones más simples. Estábamos viendo una película, y él decía, ¿te imaginas cuando veamos esto con nuestro hijo? A veces, al pasar frente a vitrinas con ropita diminuta, se detenía, sonreía y decía que nuestro bebé sería el más bonito del barrio. Y yo le creía. No solo le creía, me entregaba por completo a esa idea. Fue por eso que empecé a organizar mi vida alrededor de esa posibilidad. Y todo comenzó de manera casi invisible. Primero la alimentación, empecé a seguir una dieta específica para la gestación, guiada por una nutricionista que atendía a mujeres que intentaban quedar embarazadas. Dejé el café, reduje el azúcar, aumenté las proteínas, empecé a tomar las vitaminas recomendadas. Después vinieron los libros. Uno tras otro. Leídos con resaltador, post-its, anotaciones en los márgenes. Recuerdo que tenía un cuaderno donde anotaba todo lo que aprendía. Desde consejos sobre ovulación hasta formas de calmar al bebé en los primeros meses. Me preparaba como quien se prepara para una gran misión. Y tal vez eso era exactamente, formar una familia era, para mí, el propósito de mi vida. Nunca tuve ambiciones extravagantes. No me interesaba tener un cargo importante ni hacer viajes largos. Yo quería tener un hogar vivo, ruidoso, lleno de olores de comida, risas y juguetes esparcidos por el suelo. Guardaba cada prenda de ropa de bebé con una especie de ceremonia particular. Las primeras compritas fueron en una feria del barrio. Un mameluco blanco, un par de medias azules y un gorrito demasiado pequeño para que cualquier adulto pudiera imaginar la cabeza que cabría allí. Aún no había embarazo, ni señales. Pero ya había amor. Un amor que crecía incluso antes de tener cuerpo. Las personas a nuestro alrededor también parecían creer en ese futuro. Mis padres preguntaban por nietos con una mezcla de expectativa y ternura. Las amigas comentaban cuánto parecía lista para la maternidad. Yo escuchaba todo eso con un orgullo silencioso, de esos que no se dicen en voz alta, pero que se llevan en el pecho todos los días. Porque, en el fondo, yo lo sabía, estaba lista. Al principio, fue casi imperceptible. Un día llegó más tarde, al otro evitó una conversación. Nada que me hiciera sospechar algo grave. Me decía a mí misma que era el trabajo, que tal vez estaba cansado. Y seguí. Seguí organizando nuestra vida en torno a la idea de tener un hijo, porque creía que cuando se siembra con amor, no se abandona en la primera sequía. Pero las ausencias empezaron a repetirse. Lucas empezó a responder con un ajá donde antes había sonrisas. Decía que tenía reuniones, que necesitaba quedarse más tarde en la agencia, que los proyectos exigían demasiado. Yo le creía. O prefería creerle. Al fin y al cabo, eso es lo que uno hace cuando ama, encuentra excusas para la ausencia del otro, solo para no tener que enfrentar lo que realmente está cambiando. Aún así, preparé esa noche especial como quien prepara un altar. Era un sábado. Lo marqué en el calendario como el día. El día en que todo podía comenzar. Compré los ingredientes de su plato favorito, limpié cada rincón de la casa, elegí una música suave para poner en la sala y hasta dejé un papelito con un corazón dibujado en el espejo del baño. Un gesto pequeño, pero lleno de intención. Me puse una camisón nuevo. Me senté a la mesa. Y esperé. Las horas pasaron despacio, como si el tiempo quisiera advertirme de algo. Cuando Lucas llegó, ya era tarde. Abrió la puerta con prisa, sin siquiera mirarme a los ojos. Le pregunté si había visto el papelito. Respondió con un qué papelito, seco, mientras se quitaba los zapatos en el pasillo. Traté de sonreír. Preparé tu plato favorito.
pasó junto a mí y dijo que no tenía hambre. Alegó cansancio, me dio un beso rápido en la cabeza y se fue directo al cuarto. La puerta se cerró lentamente. Y yo me quedé sola, sentada a la mesa, con 2 platos servidos y un silencio que lo llenaba todo. Recuerdo haber mirado los cubiertos, como si esperara que, de alguna forma, pudieran explicarme lo que estaba pasando. ¿Por qué, de repente, parecía que solo yo estaba viviendo esa espera? Empecé a pensar si había hablado demasiado del bebé, si estaba siendo insistente, si, sin querer, lo estaba alejando. Esa noche lloré en silencio. No hice escándalo, no cerré puertas con fuerza. Solo lavé los platos, apagué las luces y me acosté en el sofá, con un cojín tapándome la cara, para que ni yo misma escuchara lo que estaba sintiendo. Lo que aún no sabía es que, mientras yo doblaba pañales esperando por una vida que nacería, Lucas ya estaba involucrado con otra mujer. Rebeca. Una empresaria que conoció en un evento corporativo en Madrid. Rica, elegante, decidida. El tipo de mujer que ve lo que quiere y va tras ello. Rebeca no se interesó solo por el encanto contenido de Lucas, sino también por lo que él representaba, un hombre estable, carismático y lo suficientemente vulnerable como para ser moldeado. Comenzaron a verse en hoteles discretos, en horarios que él decía estar en reuniones de último momento. Y era con ella con quien compartía las sonrisas que antes me pertenecían. Mientras yo encendía velas y soñaba con un bebé, él elegía corbatas nuevas para impresionar a Rebeca. Mientras yo me culpaba por pensar que estaba insistiendo demasiado, él se perdía en la sensación de ser deseado por alguien que no necesitaba planes, solo presencia. Ese día, no tuvo el valor de mirarme a los ojos de inmediato. Se sentó en la punta del sofá, con los hombros caídos y los dedos entrelazados. Yo ya presentía algo, pero nunca imaginé que escucharía lo que dijo a continuación. Me enamoré de otra persona. Las palabras salieron en voz baja, pero golpearon con una fuerza que ni el silencio de la casa logró apagar. Me quedé parada, a pocos pasos de él. Sin reacción inmediata. Siguió, como si hubiera ensayado aquello más de una vez. Es una mujer que conocí en un evento. Se llama Rebeca. Escuchar el nombre me cortó de una forma extraña. Rebeca. Lo repetí mentalmente, como si tratar de pronunciarlo por dentro lo hiciera menos real. No lloraba, no pedía perdón. Solo hablaba. Como quien se alivia de un peso, pero empuja toda la carga sobre mí. Dijo que estaba decidido. Que ya había empacado sus cosas. Que Rebeca lo quería a su lado, que le ofrecía algo que él ni sabía que deseaba tanto, libertad, novedad, confort. Me voy a mudar hoy. Hoy. Esa palabra me derrumbó. No por el hecho de que él se fuera, sino por la velocidad de la decisión. No dudó, no me dio tiempo, no hizo promesas vagas. Solo se levantó, tomó 2 maletas del pasillo, que yo ni sabía que ya estaban listas, y caminó hacia la puerta. Mientras avanzaba, me miró una última vez. Vas a ser feliz, Gloria. Un día lo vas a entender. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no existía ninguna palabra en ese momento que no sonara vacía. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa se volvió más fría. Más extraña. Como si su ausencia no se llevara solo su presencia, sino todo el aire. Me senté en el suelo de la sala y allí me quedé. Por minutos, tal vez horas. Solo pensando. En todo lo que soñé, en todo lo que había organizado, en qué haría con el cuarto que ya tenía cortinas nuevas. No lloraba porque fuera débil. Lloraba porque era consciente de todo lo que estaba perdiendo. Y la pérdida no era solo de un esposo. Era de un futuro entero. De un hijo que tal vez ahora nunca llegaría. De una familia que creí, hasta el último segundo, que sería real. Mientras yo me vaciaba, Lucas llegaba a la mansión de Rebeca. Era una casa enorme, moderna, con vista al mar. Nada en ella recordaba la nuestra. Era demasiado limpia, demasiado fría, demasiado silenciosa. Pero él parecía satisfecho. Al menos al principio. Rebeca lo recibió con una sonrisa segura y una copa de vino blanco en la mano.
No hacía preguntas sentimentales, no exigía promesas. Solo decía, ahora estás donde mereces estar. Y él lo creyó. Ella también hablaba de hijos. De tener un hijo con él. De formar una nueva familia, sin cargas del pasado. Durante un tiempo, se dejó llevar. Compraron muebles, hicieron planes, visitaron clínicas de fertilidad. Era como si quisieran acelerar el tiempo, vivir todo lo que no vivió conmigo, pero al doble de velocidad. Mientras tanto, yo me recogía. Poco a poco, fui sacando la ropita de bebé del cajón, la doblé una por una y la guardé en una caja. Como quien esconde un sueño para que no se pudra a la vista. Mis días se volvieron cortos. Me despertaba, hacía lo básico y volvía a dormir. Recibí llamadas de amigas, de mi hermana, de mi madre. Algunas venían a casa, decían palabras bonitas, me decían que era fuerte. Pero ninguna de ellas podía entrar en el espacio donde realmente estaba el dolor. Era mío. Y en ese momento, no quería compartirlo. El dolor no pasó de un día para otro. No desapareció como una herida que cicatriza rápido. Se quedó. Pero con el tiempo, dejó de gritar. Empecé a moverme de nuevo casi sin darme cuenta. Primero fueron caminatas cortas por la mañana. Luego, encuentros con mis amigas, que insistían en sacarme de casa aunque fuera para tomar aire en la plaza o mirar vitrinas sin intención de comprar. Eran pequeñas cosas, pero que me recordaban quién era yo antes de todo. Una de ellas, Lorena, me dijo una frase que no me salió de la cabeza: la vida no te quitó el sueño, Gloria. Solo te empujó por otro camino. En ese momento, solo asentí con la cabeza. Pero días después, sola, repetí eso en voz alta. Y, por primera vez en meses, tuvo sentido. Volví a trabajar con más enfoque, rechacé palabras vacías de consuelo y empecé a escucharme más a mí misma. Cambié las cortinas del cuarto que alguna vez fue planeado para el bebé, no para borrar el pasado, sino para darle espacio al presente. Hice un curso rápido de diseño digital, algo que siempre me había dado curiosidad pero que había dejado de lado. Aprendí cosas nuevas, conocí nuevas personas, me miré al espejo con más firmeza. Fue en esa etapa, en medio de una conversación sin intención en la estación del metro, que conocí a Miguel. No era encantador como en las películas. No tenía frases perfectas ni apariencia de galán. Pero tenía una manera tranquila, de esas que escuchan sin apuro, que miran a los ojos como si eso bastara. Nos cruzamos por casualidad, literalmente, y conversamos por un problema en el sistema de la taquilla. Hizo un chiste sobre la eficiencia española y yo me reí. Fue solo eso. Pero después vinieron otros encuentros. Otras risas. Las cosas con Miguel fueron ocurriendo con una calma que me asustaba. No hacía preguntas invasivas, no exigía respuestas. Simplemente aparecía. A veces con un café, otras con un comentario tonto sobre las noticias del día. Y de algún modo, empezó a ocupar un espacio que yo creía demasiado vacío para ser llenado. No tardamos en acercarnos de verdad. Y cuando me di cuenta, ese brillo en los ojos que creí que se había apagado, volvió a existir. No de la misma forma, porque ahora era otro tipo de luz. Pero era real. Semanas después, una mañana en la que me sentía especialmente bien, todo cambió. Estaba en el mercado, escogiendo frutas, cuando sentí un malestar. No era grave, solo extraño. Como si mi cuerpo quisiera decir algo que mi mente aún no comprendía. Lo ignoré. Lo atribuí al calor, al cansancio. Pero los días siguientes trajeron las mismas señales: náuseas leves, sensibilidad exagerada, un sueño que no me dejaba en paz. Compré una prueba de farmacia casi por reflejo. La hice sin expectativa. La dejé en el lavabo del baño mientras me cepillaba los dientes. 2 líneas. Por un segundo, pensé que había leído mal. Tomé el envase, verifiqué las instrucciones. 2 líneas. Me senté en el suelo del baño con la prueba en las manos y me quedé allí. Mirando. Sintiendo todo al mismo tiempo: miedo, sorpresa, incredulidad. Pero sobre todo, una alegría silenciosa. Casi sagrada.
como si algo que me pertenecía hubiera vuelto. La maternidad que tanto deseé, llegó. No de la forma en que la imaginé. No con quien la planeé. Pero llegó. Y en ese momento, ahí mismo, sentada en el suelo frío, entendí, mi historia aún se estaba escribiendo. Esa mañana, desperté con el vientre más evidente. Aún no era enorme, pero ya ocupaba espacio suficiente para recordarme, con cada gesto, que ya no estaba sola. Vestirme se había vuelto un ritual. Elegí un vestido liviano, dejé el cabello suelto y fui a la clínica obstétrica con la carpeta de exámenes bajo el brazo. El sol golpeaba fuerte en Valencia, y el calor parecía más vivo que nunca. Llegué temprano. Tomé un folleto sobre ecografías que estaba pegado en la pared y me puse a hojearlo. Mientras tanto, observaba a otras embarazadas en la sala de espera. Algunas acompañadas, otras solas, como yo. Pero allí, en ese ambiente, no me sentía incompleta. Me sentía entera. Fuerte. Y fue entonces cuando el destino decidió jugar. Escuché una puerta abrirse. Miré por reflejo. Y ahí estaban ellos. Lucas y Rebeca. Él vestía una camisa social arrugada, el rostro abatido. Ella venía justo detrás, con pasos duros, la mirada fija en el suelo. Ninguno de los dos pareció notar mi presencia de inmediato. Pero cuando Lucas me vio, se detuvo. Se quedó inmóvil por unos segundos. Como si hubiera visto un fantasma. Rebeca aún dio unos pasos antes de darse cuenta de que él se había quedado paralizado. Cuando miró en la misma dirección, encontró lo que él veía, yo, sentada, con la barriga a la vista, un folleto en el regazo, y una conversación tranquila con la médica a mi lado. Ella desvió la mirada casi en el mismo instante. Pero él no. Los ojos de Lucas se quedaron fijos allí, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. No por amor, sino por el impacto. Por darse cuenta de lo que eso representaba. Porque lo que yo llevaba era exactamente lo que él había dejado atrás, y lo que, en ese momento, acababa de descubrir que nunca tendría con Rebeca. Su consulta había sido difícil. Horas antes, sentados frente a un médico privado en una sala fría, escucharon lo que jamás esperaban: Rebeca no podría quedar embarazada. Infertilidad confirmada después de meses de exámenes, tratamientos fallidos y esperanzas empujadas con medicamentos costosos. Ella no dijo una palabra al recibir el diagnóstico. Solo respiró hondo y agradeció, como si fuera solo otra reunión. Pero Lucas salió de allí con una sensación extraña. El futuro que había imaginado a su lado, ese donde todo parecía más sofisticado, más libre, más excitante, se había desmoronado con una frase técnica. Y ahora, a pocos pasos de eso, me encontraba yo. Embarazada. Serena. Con una leve sonrisa en el rostro. No sonreí para provocarlo. Sonreí porque la médica me dijo que, por la edad gestacional, el bebé probablemente ya podía oír mi voz. Y eso, para mí, era suficiente. Vi cuando Lucas intentó decir algo. Llegó a abrir la boca. Pero Rebeca lo jaló del brazo, con firmeza, sin siquiera volver a mirarme. Ella sabía que lo que yo representaba en ese momento no era solo su pasado. Era un recuerdo doloroso de lo que ella no podía ofrecer. Y ella odiaba perder. Ese momento, silencioso, duró apenas unos segundos. Pero fue suficiente. Suficiente para que Lucas empezara a ver, por primera vez, la verdadera dimensión de la elección que había hecho. El encanto entre él y Rebeca no duró mucho después de ese día. Lo que antes era novedad se volvió rutina seca. Sin hijos, sin planes en común, las cenas se volvieron silenciosas, los toques menos frecuentes, las miradas más frías. Empezó a notar lo que evitaba ver, el vacío entre ellos. Apareció al final de una tarde, de la nada. No envió mensaje, no llamó antes. Tocó el timbre como si aún tuviera derecho a estar allí. Como si los meses que pasaron desde que dio la espalda hubieran sido un paréntesis y no el final. Abrí la puerta con el corazón tranquilo. La barriga ya redondeada empujaba levemente la tela de la blusa, y mis pies, un poco hinchados,
descansaban en unas sandalias anchas que Miguel me había regalado semanas antes. Lucas estaba allí. Más delgado, los ojos hundidos, y una mirada que intentaba disimular urgencia con suavidad. Llevaba en las manos un sobre. Quizás pensaba que algo escrito tendría más impacto que cualquier palabra. Pero no me lo entregó. Gloria, comenzó, con una pausa demasiado larga, no debí haberme ido de esa manera. Me quedé en silencio. Pienso en ti todos los días. En todo lo que vivimos. En lo que dejamos de vivir. Me equivoqué. Y no quiero volver a equivocarme. Cada palabra era como si estuviera leyendo algo memorizado. El tono calculado. El intento de alcanzarme emocionalmente. Pero ya era tarde. Yo, te vi ese día en la clínica. Te veías tan, en paz. Y eso me destruyó, porque me di cuenta de que perdí algo que nunca volveré a encontrar en ningún lugar. Solo entonces miró mi barriga. Si me dejas, quiero estar presente. Quiero cuidar del bebé. Quiero formar parte. Si todavía me amas, aunque sea un poco, déjame volver. Lo escuché hasta el final. Sin interrumpir. Sin ironías. Solo escuché. Como quien lee una carta antigua que ya no duele más. Lucas, la mujer que dejaste atrás ya no existe. Y el lugar que tenías en mi vida, desapareció. No vas a entrar. Intentó argumentar, pero esta vez fui yo quien interrumpió. No se trata más de nosotros dos. Se trata de mí. Y de mi hijo. Y de eso, tú no formas parte. Bajó la mirada. No esperaba escuchar eso. Tal vez pensaba que mi corazón seguía siendo el mismo. Que la nostalgia y el recuerdo de lo que tuvimos serían suficientes para hacerme dudar. Fue cuando la puerta se abrió aún más, y Miguel apareció detrás de mí. Sin decir una palabra, pasó el brazo alrededor de mi cintura y reposó la mano sobre mi barriga, con un gesto tan natural como sincero. ¿Todo bien? Me preguntó solo a mí. Sí, respondí. Solo estábamos terminando una conversación. Lucas lo miró. Luego me miró a mí. Y entendió. Entendió que lo que había perdido no era solo una mujer. Era un futuro. Un hogar. Un amor verdadero, construido con paciencia, afecto y decisiones conscientes. Y que, por más que lo intentara, no había sustituto posible para eso. Lo acompañé hasta la reja. Caminaba despacio, como quien carga más que su propio cuerpo. Cuando llegó al final de la acera, se volteó una última vez. Pero yo ya estaba de vuelta en la terraza, sentada, con las manos sobre la barriga y la mirada en lo que realmente importaba ahora. Se fue, y esta vez, no dolió. Lucas solo valoró cuando perdió. Cuando vio a Gloria seguir adelante, entendió demasiado tarde que ciertas decisiones no tienen vuelta atrás. Algunas personas solo aprenden lo que tenían, cuando ya no lo tienen. Si ya viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Y si te gustó, suscríbete al canal para seguir más historias como esta.